ha costado mucho decidirme a contar lo que me ha estado pasando a mí, ya que al contarlo a gente cercana incluso me han dicho que estoy loca o soy muy supersticiosa. Bueno, empiezo. Yo siempre he sido muy creyente de que existen cosas que a veces no podemos explicar. Sé que hay gente mala que hace cosas para conseguir lo que quiere, pero nunca lo había vivido tan real. Conocí a mi esposo hace 3 años. Todo marchaba de maravilla con él. Era una persona tierna, amorosa y atenta. Yo me sentía muy feliz debido a que había terminado mi carrera. Había tenido la oportunidad de comprar mi casa. Tengo 2 hijos. Para mí todo estaba perfecto. Cuando lo conocí, la química fue muy buena. Empezamos a salir y a hacer muchos planes. Pasado un tiempo decidimos vivir juntos. En mi casa nunca me había sucedido nada raro. Yo estaba muy en paz. Cuando él se mudó conmigo tiempo después empezaron a suceder cosas raras en la casa. Por la noche escuchábamos cómo corrían en el techo, a lo que él me decía que eran los gatos. Después empecé a tener sueños raros, y la mayoría de las noches me levantaba llorando por las pesadillas que tenía. Seguimos con nuestra vida normal. Yo era muy fan de hacer reuniones en la casa, invitando a unos tíos y a una prima que yo consideraba muy cercanos a mí, pues me había criado con ellos desde siempre. Yo miraba que mi tía siempre que llegaba estaba con una cara incómoda, y todo el tiempo estaba seria mirándonos a él y a mí. Hace exactamente un año mi esposo recibió una oferta de trabajo en Estados Unidos, por 3 meses, en un refugio de migrantes. Fue difícil, pero entre los dos llegamos al acuerdo de aguantar ese tiempo para arreglar algunas cosas que teníamos pendientes. Aquí es donde comienza todo. Yo consideraba que todo estaba bien entre los dos, no faltaba la comunicación. Mandaba dinero sin falta cada semana, pudimos reservar un viaje familiar e incluso liquidamos todo. Estaba todo perfecto hasta que un día en una videollamada me dijo: Amor, mira, unas muchachas de aquí me dieron una sopa de pollo. Creo que era comida colombiana. Está riquísima. Y yo lo miré comerse esa sopa con tanto gusto. Creo que nunca lo había visto así. Me dijo que le dieron en un tupper para llevar, y que un compañero no había querido. Días después, así de rápido, empezaron a suceder cosas extrañas. Yo en las noches no podía dormir porque siempre tenía pesadillas. Juro que un par de veces miré a una mujer que entraba por la ventana de mi recámara y se ponía al lado de mi cama a verme. En una de esas veces, no sé si soñé, pero lo que vi se acercó y me mordió la pierna. Sentí la mordida e incluso hasta me dolió. En las madrugadas como a las 12 de la noche me despertaba un olor a cigarro horrible. Parecía que literal estaban fumando a mi lado. Yo cuando hablaba con él le contaba lo que me pasaba, pero su comportamiento empezó a cambiar. Ya no quería hablar conmigo. Me rechazaba las llamadas. En pocas palabras, me aborreció. Canceló todo el viaje en su totalidad. Cuando me respondía a mensajes o llamadas miraba cómo cambiaba su aspecto físico. Adelgazó mucho. Se miraba apagado, sombrío. No tardó ni un mes cuando ya me estaba pidiendo el divorcio sin darme una razón lógica o una explicación. Me canceló todo. Incluso la familia y los amigos no sabían qué estaba pasando. Luego descubrí que él había empezado una relación con una chica colombiana del refugio donde trabajaba. Ella se encargó de que me diera cuenta, pues subían fotos en las redes diciendo que eran novios, y ella y su amiga se burlaban de mí. Sé que le sacaron dinero a más no poder. Yo caí en una depresión muy fea al punto de querer atentar contra mí. No quería trabajar, no comía. Mi aspecto físico también cambió. Probaba la comida y me daba asco. Yo sentía hambre, pero no era capaz de comer. Quería estar dormida siempre y por más que le pedí que mínimo habláramos, él se negó. Continuaron los sueños feos. En las noches sentía cómo me miraban. Seguía mirando a esa mujer que entraba. Una noche me golpearon la cabeza. Soñaba regularmente con una mujer de color, con cabello chino, tipo afro, siempre mirándome y riéndose de mí. Hasta que encontré a una persona que me contactó con una señora que trabaja con brujería. Esa señora me dijo que nos habían hecho un trabajo muy fuerte para separarnos, que eran 2 mujeres.
Una mañana desperté y juro por Dios que una voz en mi cabeza me decía que atentara contra mi vida. Fue algo tan horrible que no sé ni cómo explicarlo. Era una lucha entre esa voz y yo, pensando en mis hijos. Esa mañana le hablé a mi amiga y fue a casa por mí. Me llevó con la señora y me dieron unas aguas para tomar. Hicieron oraciones y me limpiaron. Jamás pensé vivir algo así de horrible. Estuve medicada por un tiempo. Fui a terapia y nunca encontré una razón lógica para que todo terminara de esta manera. Él me buscó en julio del año pasado. Según venía por sus cosas, pero no se llevó nada. Me decía que no llorara, que no me pusiera así. No tenía coherencia sus palabras y se quedaba como oído. Su mamá me habló para decirme que ella lo miraba muy mal, que estaba muy delgado y que incluso se estaba quedando calvo. Después de eso no ha dado la cara para nada. Sigo casada con él, y los sueños feos continúan. Ya no son tan seguidos, pero siguen. Afortunadamente ya estoy mejor retomando mi vida poco a poco. Hay gente mala y a veces no nos damos cuenta de qué tan cerca la tenemos. La historia es más larga y más compleja, pero esto es algo que tenía ganas de compartir. Hay que tener cuidado hasta con la comida que nos ofrecen. Buenas noches. Esto sucedió en diciembre del 2005, aquí en la ciudad de Oaxaca. Era 25 de diciembre. Yo trabajaba entonces en una transportadora turística, y a pesar de la fecha, tenía que cumplir con mi horario. Mi espacio estaba en un hotel que quedaba en la falda del Cerro del Fortín, y que para acceder había que tomar una subida de 300 metros. A las 8:30 de la mañana me pidieron bajar a la oficina central, ubicada en un hotel del centro a una cuadra de Santo Domingo. Así que cerré mi espacio y, como de costumbre, bajé caminando desde el cerro hasta el centro. Subir era cansado, pero bajar era una actividad que disfrutaba mucho. Bajando por la carretera internacional hasta los Arcos de Xochimilco, seguir hacia la Cruz de Piedra y el Jardín Carvajal, entonces Álvaro Carrillo, seguir por el andador turístico hasta el Pañuelito y llegar al entonces Camino Real. Era mi ruta turística personal y la repetía siempre que podía. Esta mañana fue algo distinto. El clima era uno de esos días, frío, y con una llovizna muy ligera que daba un paisaje nostálgico. Las calles estaban vacías. Se notaba que la celebración de la noche anterior había durado hasta entrada la madrugada, pues varios negocios y tiendas seguían cerrados. Yo acostumbraba a llevar mis audífonos y algo de música en mis oídos. Esa mañana la pila de mi reproductor murió y me quedé sin música, pero con los audífonos puestos desde la mitad de mi recorrido, y así seguí caminando. Cuando cruzaba la calle de Berriozábal, vi en la esquina un hombre alto de piel blanca. Extranjero, pensé, caminando con un bastón en la mano derecha, en la misma dirección que yo. Aquí es donde comenzó lo raro. El hombre daba un paso y hacía un sonido al chocar su bastón contra el piso. A este ruido se le seguía un arrastre de su pie derecho. El tiempo que tardé en llegar hasta él y rebasarlo, noté esa secuencia de ruidos. Era un hombre grande, aunque se notaba por su cabello y la piel de la nuca que era viejo. Lo rebasé y seguí caminando. No había gente en la calle. En ese entonces no había puestos de venta. La calle se encontraba completamente vacía. Era fácil escuchar el ruido del bastón y el arrastre entre dos paredes de cantera en una mañana fría y callada. Paso, bastón y arrastre. Paso, bastón y arrastre. Yo no iba caminando rápido. Llevaba un paso lento y, a pesar de tener los audífonos puestos, escuchaba claramente el bastón y el arrastre. De repente el ruido de los pasos era más rápido y más rápido. Cuando lo noté me di cuenta que al hombre ya debía de haberle sacado casi una cuadra de distancia. Se oía, se sentía muy cerca de mí. Puse atención al sonido, no volteé. Seguí caminando, pero me sentía inseguro. Escuchaba el bastón y el arrastre más rápido, y entonces, unos 5 pasos antes de llegar a la plaza de Santo Domingo, el ruido cambió por zancadas. Ese hombre que tenía un bastón que arrastraba un pie estaba corriendo hacia mí. El sonido me asustó.
Di 2 pasos rápido y giré sobre mi pie izquierdo para hacer frente a aquel hombre. Cuando giré por completo vi una calle vacía. No había nadie detrás de mí. Estuve ahí parado unos 30 segundos, respirando agitado, mirando, buscando. El ruido de gente atravesando la plaza me regresó a la realidad. Seguí caminando hasta la oficina en donde me vieron pálido. Ya que se había olvidado esta historia, hasta que la semana pasada, una mañana fría de diciembre, sentí la misma llovizna ligera sobre mi cara. Hola a todos. Trabajo en una mina para una empresa nacional muy importante. Soy médico y en ocasiones nos llaman por la madrugada para ir a atender alguna urgencia. Dicho esto, hace aproximadamente un año me llama el paramédico de turno, como a las 2 de la mañana, para decirme que un trabajador se cortó en la mano con una navaja y ocupaba sutura. Me levanto y me dirijo a la mina que queda a unos 15 minutos de donde vivíamos los trabajadores. Ya había subido en otras ocasiones durante la madrugada y nunca me había tocado ver nada extraño. Cerca de ahí hay un antiguo panteón, por el que se tiene que pasar, pero siempre todo bien. Extrañamente ese día, desde que pasé por el panteón tenía una sensación extraña, y de verdad me dio algo de miedo ver por el retrovisor. Aproximadamente unos 500 metros más adelante, está la entrada a un pueblo antiguo, y a unos metros más está un guardaganado, que queda a un medio kilómetro de la caseta principal de la mina, y también a unos 500 metros de la entrada del pueblo. Por lo que es raro ver gente por ahí, y aún más entre las 2:30 o 3 de la mañana. Al llegar al guardaganado, freno el vehículo para pasar, y con las luces alcanzo a mi lado izquierdo entre los árboles a un hombre de aproximadamente 1,80, vestido con un overol azul y un casco naranja. Cabe mencionar que ni la empresa, ni los contratistas, ni en otra mina cercana se usa ese uniforme, pero él solo estaba ahí, parado, sin hacer ningún movimiento. Al final llegué a dar atención y no comenté nada de lo sucedido, hasta varios días después que le platiqué a uno de nuestros paramédicos que ya tiene mucho tiempo trabajando ahí, y me mostró una foto en la que hace muchos años el uniforme de la empresa era justo un overol azul con un casco naranja. Y ya en conversaciones con otros compañeros, hay más gente que lo ha visto, pero en diversas áreas de la mina. Hola comunidad, ya llevo unos meses escuchando el podcast y la verdad es que me ha gustado escuchar los relatos sobre brujas, y desde hace tiempo que he querido compartir una anécdota. No me pasó a mí, sino a mi mamá. La verdad yo era escéptica al tema de las brujas. No fue hasta que mi mamá me contó esta historia que le sucedió cuando mis hermanos y yo éramos pequeños. Mi familia y yo siempre andábamos de casa en casa, pues estas eran rentadas. No fue hasta que nació mi hermano menor que mi papá vio que sería más difícil pagar renta y sustentar los gastos de ahora 5 integrantes de la familia. Así que le pidió a mi abuelito, su papá, que le vendiera un pedazo de terreno. El terreno que mi abuelito le vendió era en la parte trasera de su casa, la cual se puede decir que era un patio por lo que no había ningún cuarto construido. Mi papá, con el poco dinero que le quedaba, construyó un cuarto. Era un cuarto con el bloc sobrepuesto y láminas bien clavadas y amarradas para que no se volaran. La verdad es que mis padres, con el nacimiento de mi hermano y la compra del terreno y de material, se habían quedado sin dinero para poder hacer más cuartos. Una noche, mientras dormíamos, mi mamá se despertó tras escuchar ruidos de lo que ella pensaba era un animal. Ella dice que escuchó como si algo se acercara volando hacia la casa, y de pronto algo cayó sobre el techo y empezó a caminar. Al ser lámina se escuchaba como si fuera un pájaro, uno enorme, porque al caminar se podía ver cómo la lámina se doblaba por el peso de aquello que estaba arriba. Sintió mucho miedo e intentó darse la vuelta para así tener a mi pequeño hermano entre ella y mi papá, pues ella dormía con el bebé en la orilla de la cama. Quería mantenerlo a salvo, pues al presenciar aquello, estaba segura que lo que fuera que estaba arriba era una bruja. Intentó moverse pero no podía. De reojo miró hacia la otra cama donde dormía yo con mi otro hermano. Aterrada intentó hablarle a mi papá, pero ninguna palabra salía de su boca. Aquella cosa intentaba entrar. Mi mamá cuenta que eso, trataba de quitar las láminas y las rasguñaba.
Ella en su mente empezó a hacer oración, y desesperada trataba de recordar algún salmo, pero no podía. Ella seguía orando hasta que poco a poco empezó a poder moverse, y cuando pudo hacerlo, más se dio la vuelta rápidamente y cubrió a mi hermanito con las cobijas. Mi papá por el movimiento se despertó y volteó a ver a mi mamá preguntando que qué pasaba. Ella volvió a mirar arriba, y ya no se veía ni se escuchaba nada. Rápidamente le contó todo a mi papá y ambos se lo dijeron al día siguiente a mi abuelita, quien dijo que muy probablemente eso había sido una bruja, e intentó llevarse a mi hermanito. No fue la única vez. Volvió a suceder, pero esa historia se las contaré después. Buenas noches.